Hola, ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es Aldo Núñez y el día de hoy, 11 de marzo de 2013, le doy la bienvenida a Informa TV, noticiero derecho humanista, y en breve le comento que atiende la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala 173 quejas por faltas a derechos de mujeres. Además, 70% de migrantes que atraviesan Sonora ven violados sus derechos humanos. Y en el ámbito internacional, la Unión Europea impondrá sanciones a Irán por violar los derechos humanos. La ONU endurece sanciones contra Corea del Norte y se consterna además por videos sobre 2 hombres torturados en Fiji. Quédese con nosotros, esto es Informa TV. Y bien, en México sucede mucha información derecho humanista, vamos a conocerla. A la fecha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala atiende 173 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de mujeres. Esta cifra representa el 40% de las 433 quejas activas que actualmente atiende el organismo autónomo. Así lo afirmó el ombudsman local Francisco Mixcoatl Antonio. El ombudsman tlaxcalteca destacó que 2 de cada 5 quejas que atiende la institución tienen que ver con la vulneración de los derechos humanos de las mujeres que radican o transitan por el territorio estatal. Asimismo, detalló que los expedientes activos por menoscabo a los derechos fundamentales de personas del sexo femenino han sido interpuestos en las 9 visitadurías que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene ubicadas en diversos municipios. Familiares, investigadores, funcionarios, feministas, amigos y colegas rindieron un emotivo homenaje a Mercedes Barquet Montané, defensora de los derechos humanos de las mujeres, quien falleciera el pasado 17 de diciembre. La Sala Alfonso Reyes del Colegio de México fue sede de la ceremonia Recordar a Mercedes Barquet Montané, en la que decenas de personas destacaron su labor como colega, maestra, hermana, amiga, académica y consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Durante el homenaje, el ombudsman capitalino Luis González Plasencia compartió la experiencia de tener a Mercedes Barquet Montané como miembro del consejo de la institución y calificó su labor en el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como increíble, porque siempre tuvo la capacidad de entrarle a todos los temas. La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Senadores presentó el pasado 5 de marzo una iniciativa de modificación a los artículos 1 y 133 de la Constitución para revertir las reformas hechas en junio de 2011 que elevaron los tratados internacionales en materia de derechos humanos al rango de normas supremas en México, es decir, al mismo nivel de la Carta Magna y por encima de las leyes generales, federales y locales. La reforma aprobada en 2011 introdujo el principio conocido como pro persona, según el cual, en beneficio del ciudadano, deben aplicar las normas que brinden una protección más amplia de sus derechos humanos, sin importar en este caso si se trata de derechos no contemplados en la Constitución o leyes inferiores, pero que sí están reconocidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por México. Más de 70% de los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos atravesando Sonora ven violados la totalidad de sus derechos humanos. Así lo señaló el presbítero Prisciliano Pedraza de Altar, Sonora. En su participación en un encuentro de asuntos migratorios, aseguró que
Hoy no migra quien quiere, sino quien puede, en relación con el costo económico que esto implica para quienes intentan llegar a suelo estadounidense. Asimismo, destacó que a Altar llegan más de 2,000 migrantes diariamente, lo que dijo ha impulsado la creación de 17 hoteles y más de 90 casas de huéspedes. Ante esto, Prisciliano Pedraza hizo un llamado para que se humanice la migración, ya que hizo hincapié en que el migrante actualmente es visto como objeto de venta. Manifestantes integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México dieron a conocer que del 2009 a 2012 han sido asesinadas 26 defensoras de derechos humanos. Asimismo, señalaron que en el 95% de los casos no hay castigo para los culpables ni investigaciones concretas. Ante estos hechos sobre la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, la red solicitó al gobierno federal crear condiciones de mejorar la situación de derechos humanos, pues aseguró que en algunos estados de la República se han armado campañas de agresión en contra de los activistas, donde se le acusa de matar niños, de dividir familias, entre otros graves temas. Un contingente de organizaciones civiles instaron al gobierno a demostrar su compromiso con la defensa, reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Manifestaron también que en el país y en la región de América Latina, el género femenino enfrenta obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Defensoras de derechos humanos como Marucia López Cruz, coordinadora de Mesoamérica de la Organización Internacional Asociados por lo Justo, denunciaron que mujeres que se encargan de defender las garantías individuales son más vulnerables que los hombres, pues están más expuestas a violencia sexual y a las redes de protección familiar y comunitaria que no están tan consolidadas para ellas. López Cruz informó que del 2009 a 2011 se registraron 26 asesinatos, 64 agresiones y 4 desapariciones de mujeres defensoras. De nueva cuenta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco alza la voz en contra del mal proceder del Consejo Estatal de la Familia, instancia que, de acuerdo con una investigación interna de la comisión, impidió al padre de un menor que fue asegurado en 2006 por la entonces Procuraduría de Justicia que se reuniera con él. Incluso, asegura, dilató 4 años la fecha de trámite para la demanda del quejoso. Cabe señalar que el Consejo Estatal de la Familia ya alcanzó 13 recomendaciones desde que Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Delegación Local de Derechos Humanos, inició esta queja. Cristina Dillac Montes de Oca, integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, considera que para lograr la equidad de género y terminar con la violencia física y psicológica hacia las mujeres, es fundamental que ellas y los hombres con los que conviven conozcan sus derechos. Montes de Oca señaló que en el caso de las mujeres, sus derechos suelen ser violentados ante la prevalencia de la cultura machista mexicana, y esto se hace más evidente en las zonas rurales. Por ello, dijo, el enfoque que da la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a estas actividades es hablar de los derechos de los hombres y las mujeres en un marco de igualdad de oportunidades, a fin de concientizar a todas las personas sobre la equidad de género que debe prevalecer en todos los ámbitos, como es el hogar, la escuela y el trabajo. Amnistía Internacional solicitó a las autoridades de los 3 niveles de gobierno una investigación efectiva, pronta e imparcial
en torno al asesinato del periodista gráfico y director de Ojinaga Noticias, Jaime González Domínguez, además de que brinden adecuadas condiciones de seguridad y protección a otros periodistas de la región. Amnistía Internacional afirmó a través de un comunicado de prensa que los responsables del asesinato del periodista en Ojinaga, Chihuahua, el pasado 3 de marzo, deben rendir cuentas ante la justicia. Cabe señalar que González Domínguez era reportero y editor del portal Ojinaga Noticias y falleció tras ser víctima de un ataque con un arma de fuego de alto calibre. Durante el ataque recibió al menos 18 impactos de bala y también le fue robada su cámara fotográfica y de video. Y bien, vamos a un pequeño corte, quédese con nosotros, está usted en Informa TV. Y bien, a nivel Iberoamérica también suceden muchas acciones y actos sobre derechos humanos. Vamos a conocerlos. A tan solo unas horas después de la muerte del presidente Hugo Chávez, Human Rights Watch señaló que la presidencia de Chávez de 1999 a 2013 estuvo marcada por una alarmante concentración de poder e indiferencia absoluta por las garantías básicas de derechos humanos. El organismo señala que tras sancionar una nueva constitución que consagró amplias garantías de derechos humanos en 1999 y superar un breve golpe de Estado en 2002, el presidente Chávez y sus partidarios desplegaron una estrategia de concentración de poder. Tomaron el control del Tribunal Supremo de Justicia y debilitaron la capacidad de periodistas, defensores de derechos humanos y otros venezolanos de ejercer sus derechos fundamentales. Frente a las tareas pendientes en el proceso de implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en el Perú, el defensor del pueblo, Eduardo Vega Luna, recomendó al Ejecutivo cumplir con la publicación de la base de datos oficial de los pueblos indígenas u originarios en iniciar la realización de procesos de consulta en el subsector minero. Mediante oficio dirigió al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. El funcionario recordó que el Ministerio de Cultura aprobó en mayo de 2012 la directiva que establece las normas, pautas y procedimientos para la administración de la base de datos oficial de los pueblos indígenas u originarios. Pese a ello, aún no ha sido publicada. En la 57 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres, declaró en Nueva York que México se une a la iniciativa de la ONU Mujeres, a fin de aplicar medidas efectivas e integrales contra la violencia de género. Durante su intervención en el debate general de esta organización, Cruz aseguró que en la nueva administración federal las mujeres tendrán carácter de prioritario dentro de la política social, económica, educativa y de justicia. El titular de INMujeres afirmó que el gobierno mexicano está preocupado por la violencia permanente que se ejerce contra las mujeres defensoras de derechos humanos, cuyo trabajo reconoce y valora, por lo que dijo se tienen planeados mecanismos de protección integrales. En el Día Internacional de la Mujer, UNICEF Chile hizo un llamado a terminar con la violencia y discriminación de las que son víctimas niñas y adolescentes. El cuarto estudio de maltrato infantil que realizó UNICEF en la entidad se concluye que de 3 de cada 4 menores de 15 años que declaran haber sufrido abuso sexual son de sexo femenino. El representante de UNICEF
para Chile, Tom Olsen, explicó que la investigación de UNICEF muestra que uno de los principales factores de riesgo de ser víctimas de abuso sexual es pertenecer al sexo femenino, por lo que indicó se deben tomar medidas para la prevención de este tipo de delitos y detección temprana de manera de asegurar la total protección y recuperación social y psicológica de las víctimas. Y bien, vamos a un breve corte y regresamos a Informa TV. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a las noticias internacionales. Le comento, el relator de la ONU para los Derechos Humanos en Birmania, Tomás Ojea Quintana, afirmó el viernes pasado que el gobierno de este país ha pedido que cuando concluya su mandato en mayo de 2014 se suprima su función porque consideran que ya no es necesaria la supervisión de la organización internacional. En rueda de prensa, Ojea aseguró que Birmania considera que la presencia de un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas ya no es necesaria porque se ha hecho suficiente para la mejora de los derechos humanos. A ese respecto, el relator, quien hoy lunes dará su informe anual sobre el último año de su trabajo al Consejo de Derechos Humanos, opinó que debe mantenerse la figura de un representante de la ONU que pueda seguir con los avances o retrocesos en materia de derechos humanos en Birmania. Y en otras noticias, los gobiernos de la Unión Europea impondrán sanciones durante esta semana a 9 funcionarios iraníes y a otras personas a las que acusan por violaciones a los derechos humanos en la República Islámica. Cabe recordar que la Organización de las Naciones Unidas reportó la semana pasada que Irán redobló las ejecuciones de prisioneros, incluyendo a criminales jóvenes, así como los arrestos a disidentes que suelen ser torturados en la cárcel, a veces hasta la muerte. Las nuevas sanciones de la Unión Europea son distintas de las impuestas a Irán por su programa nuclear, que las potencias occidentales sospechan que tiene una dimensión militar encubierta. Organizaciones no gubernamentales, incluyendo Amnistía Internacional, expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington sobre la situación de inseguridad en que vive la República Dominicana, la cual se traduce en un elevado número de muertes violentas y el aumento de posesión de armas de fuego en manos civiles. La delegación, compuesta por 32 ONG y Amnistía Internacional, participarán en una audiencia temática a iniciativa suya sobre el derecho a la seguridad, a celebrarse el próximo 12 de marzo. El objetivo del encuentro es proporcionar informaciones a la comisión y sobre todo estimular y concentrar un diálogo con el Estado dominicano sobre la cuestión de la seguridad pública. Y en otras noticias, por supuesto, internacionales, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional hizo un llamado a la comunidad internacional a respetar los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres, impulsando políticas que las protejan de estas agresiones a sus derechos humanos. De tal forma, Amnistía Internacional lanzó en su página www.actuaconamnistia.org la campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos, para firmar una petición dirigida a los líderes mundiales. Las firmas recogidas se entregarán como medida de presión en la próxima reunión de Naciones Unidas, en la que se abordarán las medidas a favor de los derechos sexuales y reproductivos para 2013. Continuando con las noticias, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad nuevas sanciones contra el régimen de Pyongyang, a pesar de las amenazas de este régimen de Pyongyang de lanzar un ataque
atómico preventivo contra Estados Unidos, los 15 miembros del máximo órgano de decisión de la ONU aprobaron una nueva resolución impulsada por Estados Unidos y China que endurece las sanciones que ya afrontaban las autoridades norcoreanas por su programa nuclear y que amplía con nuevas restricciones, especialmente de carácter financiero. Entre otras medidas, la resolución sanciona por primera vez las actividades ilícitas del personal diplomático norcoreano, las relaciones exteriores de sus bancos y las transferencias ilícitas de dinero en efectivo. La artista mexicana Salma Hayek aprovechó su encuentro con líderes mundiales en la ONU para decidir que el problema de la violencia doméstica debería importarle a todo el mundo, pero especialmente a los hombres. En un conmovedor discurso frente a diplomáticos de varias naciones, la actriz dejó claramente ante la comunidad internacional su profunda preocupación por el flagelo de la violencia doméstica. Además, señaló que en el mundo no todos los países enfrentan el problema del hambre, pero sí el de la violencia doméstica, y argumentó estar contenta por el hecho de poder reunirse con diferentes organizaciones internacionales que también se preocupen e interesen por este tipo de situaciones. En otras noticias, el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos expresó consternación por el contenido de un video que muestra la tortura y trato degradante a 2 hombres esposados en Fiji. En rueda de prensa, el portavoz de esta institución, Rupert Colville, el video de 9 minutos de duración muestra a un hombre esposado siendo físicamente y sexualmente agredido, golpeado y humillado por un grupo de hombres mientras se encuentra acostado indefenso en la parte trasera de una camioneta. Ante estos hechos, Colville urgió al gobierno a que garantice que las aparentes violaciones graves de derechos humanos sean rápida y eficazmente investigadas por una autoridad imparcial y competente que dé resultados y que se hagan públicos. El grupo de defensa de los escritores PEN Internacional denunció ante un foro de Naciones Unidas que continúan las agresiones contra periodistas en México, pese a la promesa de que éstas serían combatidas. La participación de PEN en el marco del examen periódico universal de la ONU comentó que la violencia se mantiene a pesar de que el gobierno de México aceptara hace 3 años las recomendaciones de este organismo internacional. Cabe recordar que las recomendaciones tenían la intención de combatir la violencia contra las y los periodistas y erradicar la impunidad en el caso de las violaciones a los derechos humanos. Continuando con las noticias internacionales, la Organización de Naciones Unidas dio a conocer que los 21 cascos azules que fueron tomados como rehenes por rebeldes sirios están a salvo en la comunidad de Al-Hamla en los Altos de Golán, pese al intenso fuego de artillería registrado en la zona. En rueda de prensa, tras una sesión en el Consejo de Seguridad, un representante de Naciones Unidas declaró que existe la posibilidad de que el ejército de Siria y los rebeldes declaren un alto al fuego para permitir que los cascos azules puedan ser liberados. Por otra parte, en un video difundido en internet, los rebeldes afirmaron que no liberarían a los cascos azules hasta que las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad se retiraran de la zona. Y bien, esto fue todo en materia de derecho humanista. Está usted bien informado. Yo le recuerdo que si desea comunicarse al noticiero de Informa TV, lo puede hacer a través del correo electrónico informatv@dhnet.org.mx, además de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Y también le recuerdo que la repetición está en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México. Eso fue todo. Que pase un excelente día.